Tengan todos y todas muy buenas noches. El Colegio de Ingenieros Civiles y la Comisión de Profesional Joven les da la bienvenida a la charla Soluciones constructivas amigables al ambiente basadas en fibras vegetales, a cargo de la panelista Ashley Yapok. Antes de presentar a nuestra panelista, recordarles que pueden colocar sus consultas en la pestaña de preguntas y respuestas que se encuentra en la parte inferior de esta aplicación. Estas serán evacuadas al finalizar la conferencia. Por otra parte, la charla está siendo grabada y será colocada en el canal de YouTube del Colegio de Ingenieros Civiles, el cual los invitamos a suscribirse. Ahora bien, voy a presentar a nuestra panelista. Ashley Jabok es fundadora y directora de Seagreen Lab S.A. Es de nacionalidad francoamericana y fue criada en Brasil. Tiene un diploma en Product Design de la Universidad de Stanford y actualmente vive en Costa Rica. Desde el 2014 se dedica al desarrollo y la promoción de materiales para la construcción a base de fibras vegetales y cal hidratada. Seagreen Lab tiene la misión de diseñar productos que faciliten el uso de estos materiales naturales en una obra de construcción y así crear habitaciones más amigables con el ambiente. Ahora bien, le doy la palabra a la panelista para que inicie su conferencia. Adelante, Ashley. Buenas noches a todos. Aquí le voy a hacer una presentación sobre nuestros productos, cómo hemos implementado el material aquí en Costa Rica y algunos ejemplos de proyectos de construcción. Bueno, la empresa se llama Seagreen Lab. Somos dedicados al desarrollo de productos para la construcción, hechos con fibras naturales. Utilizamos las fibras del tallo del cáñamo, el bagazo de caña de azúcar y la granza de arroz para hacer diferentes mezclas según la función que debe tener el material. Aquí tienen una foto de la fábrica, exterior e interior. Ahí hay un montón de paneles secando. Y estamos ubicados en Guanacaste, en la carretera entre Belén y Huacas, cerca de las playas de Tamarindo y Flamingo, y cerca del pueblo que se llama Lorena o Cartagena. El punto de partida para nosotros fue el hempcrete, que es un material conocido en el exterior, donde se utiliza esas fibras que se ven aquí empacadas del cáñamo, que son fibras tipo maderables con alto contenido de silicio y cal hidratada. En esas fotos se muestra la importación, el producto que importamos para empezar nuestras actividades. Fue todo una historia porque la cañamisa, el nombre científico es cannabis, entonces fue muy complicado para importar, pero logramos importarlo. Tenemos un permiso para importación de ese material que es completamente inerto y más bien tiene muchas bondades para la construcción. Lo que hicimos nosotros luego de eso fue encontrar otras soluciones, porque importar cáñamo para hacer un producto amigable al ambiente es un poco un paradoxo, es contradecirse. Entonces, hicimos pruebas con diferentes insumos vegetales que se encuentran aquí, provenientes de cultivos aquí a nivel nacional. Aquí se ve la foto donde fuimos a la azucarera Catza. Conseguimos un montón de bagazo,
y enviamos a Francia para hacer las primeras pruebas utilizando el mismo protocolo que se utiliza para caracterizar el hempcrete. Esas montañas de bagazo normalmente son quemadas por las azucareras y en este caso nosotros estamos haciendo una propuesta alternativa que es de secuestrar el material en paredes y así secuestrar también el carbono, dióxido de carbono que se emitiría si no por la quema de ese material. Otra foto donde pusimos en contenedor, enviamos a Francia y montamos un convenio entre el Tecnológico de Costa Rica y la Universidad de Lyon, la Escuela Nacional de Trabajos Públicos del Estado. Es una escuela pública que forma ingenieros civiles y ahí fue que se hizo las primeras pruebas del material hecho por bagazo y hidróxido de calcio. Los materiales que vamos a llamar concretos vegetales, por así decir, aunque no sea un concreto, es algo distinto, tienen muchas bondades. Aquí se ve algunas cifras de las características del hempcrete que también se traducen al bagacreto porque son muy similares. Primero, tiene una resistencia a la compresión muy baja, no es un sustituto para el concreto, no es un producto estructural, es un producto de cerramiento. Entonces tiene esa resistencia a la compresión muy baja, sin embargo tiene una más alta resistencia a la flexión que el concreto debido a la armación de sus fibras. Tiene una muy baja conductividad térmica. Eso cambia cuando está seco o húmedo, pero aún así es muy bajo, o sea, hay muy alta inercia térmica. Muy resistente al incendio, tiene la mejor nota para las normativas de incendio. Cuando se habla del aspecto ecológico del hempcrete o del bacacreto, se compara con productos que salen de los extraídos de los petroquímicos. Entonces, más bien, en vez de extraer un producto de la tierra que se va a quemar, se secuestra material, se secuestra biomasa. Y aquí se ha cuantificado las toneladas de carbono, dióxido de carbono que se va a secuestrar correspondiente a una hectárea de cáñamo. Tanto en el cultivo de la planta que en la fragua del material y también en el ciclo de vida del material en un edificio. Y al final de su ciclo de vida se nota que es completamente reciclable, se puede echar en la naturaleza sin contaminar. Aquí les voy a dar un pequeño histórico de cómo nos surgió la idea de utilizar ese material. Vivimos en Guanacaste, que es un país, una parte muy cálida y seca, tal vez la más caliente de todo el país, y donde hay mucha construcción, muchas nuevas construcciones. Y interesé a esas casas típicas guanacastecas que son hechas de madera, que ya casi no se hacen más, que tienen pues aspectos a mi decir, arquitectura bioclimática. Tienen grandes aleros, grandes ventanas, mucha aeración. Aquí hay otros ejemplos de casas que se ven en los pueblos aquí cercanas, que son muy viejas y pues todavía están de pie, pero a mi ver no se valorizan tanto y es un pecado. Las nuevas construcciones son con materiales dichos tradicionales que son de mampostería o duroc o gypsum.
son construcciones son materiales muy industrializados, muy económicos también, y que todo el mundo sabe utilizar. Y entonces se ha adoptado en el mercado a gran escala el uso de esos materiales y tienen ciertas bondades, claro, más que todo económico y fácil de utilizar, pero son casas muy calientes, demasiado calientes. Y también esos materiales no manejan muy bien la humedad y tienen su durabilidad tal vez no tan larga como podría ser. Muchas casas que son construidas, las más de lujo, son imposibles de vivir, habitar sin aire acondicionado. Nuestra solución la llamamos Bagacreto, que es una variante del hempcrete, es una versión tropicalizada del hempcrete. Y ahí se ve el aspecto del material antes de ser repeado, cómo se vería en la pared antes de poner el revoque. La primera casa que construimos, la construí en mi terreno pues fue el prototipo para ver si realmente era todo que decían. Y esa casa está ahí, nuestros invitados duermen ahí, no tiene aire acondicionado, es una casa muy cómoda. Y fue después de la construcción de esa casa que yo supe que realmente ese material cumple con todo que dicen que es. Es una casita muy sencilla. En aquel entonces lo construimos por encofrado y montando las paredes manualmente, como se ve en la foto central. Utilizamos un sistema muy sencillo, una losa de concreto con las paredes, estructura de madera en las paredes, después un techo de metal con estructura metálica. Queríamos reproducir una casa típica como se ve aquí. Solo el único cambio sería las paredes, para mostrar que realmente es una casa cómoda para vivir, que también se puede decorar y hacer bonito. Esto fue nuestro primer gran proyecto en Avellanas. Fue una casa de guarda muy rústica. Bueno, el sistema que se ve ahí es un zócalo, 1 metro de concreto y luego la estructura de madera. Nosotros ampliamos un poco esa estructura, cambiamos madera donde había que cambiar y luego forramos el interior de la parte de madera con hempcrete. Y el resultado es una casa súper cómoda, muy bonita, que ha tenido mucho éxito. Aquí se ve el interior, donde se ve la estructuración de madera aparente y el relleno de hempcrete, que después se repelló con la cal en su color natural, para ver que se puede lograr interiores muy estéticos con ese material. Otro proyecto bastante original fue una tienda de souvenirs aquí en Brasilito, donde se optó por utilizar tarimas como material estructural, rellenos de Bagacreto. Y ahí se ve la estructura terminada, bastante rústica, pero los dueños lo quisieron así, sin repello. Eso es una casa de un arquitecto, Jorge Salazar. Él fue uno de los primeros a experimentar con este material en su sistema constructivo de metálico 3x3. Rellenó ciertas paredes con el material sin repellar. Él tomó el riesgo de no repellar y dice que realmente esas paredes que están orientadas al poniente hacen que el lado de dentro siempre esté muy seco. Esta casa está aquí así ya bastante años, diría 7, 8 años y se mantiene perfecto.
Aquí vamos a hablar de algunas soluciones que hemos desarrollado para facilitar la implementación del Bagacreto y no tener que hacerlo siempre por encofrado manualmente. Bueno, ahora lo más se hace son los blocks. Esos blocks son más grandes que un block de mampostería por ser más livianos. Tiene una medida de 30 centímetros de alto, 60 de largo y 10 de grueso. Y se hace paredes sólidas de 10 centímetros de grosor. Aquí se ve el sistema constructivo donde se montan los blocks con un mortero también que es de cal y fibras de bagazo. Cada hilero, cada 2 hileras se pone una venilla de madera para reforzar, para darle rigidez al muro y también para anclarlo contra las columnas. Y ahí se ve cómo se puede ahogar cualquier distribución eléctrica o mecánica dentro de la pared. Es muy fácil abrir una zanja y colocar lo que hay que colocar. Después se pone la primera capa de reboque grueso y luego la capa de repello fino o una pintura a base de cal que ahora existe en el mercado. Aquí otras fotos del sistema, cómo se vería si fuese transparente. Las columnas que son la estructura madre que porta el edificio y luego la estructuración interna de madera que es para mantener los blocks. Y así es cuando mandamos una ficha técnica a un ingeniero con, por ejemplo, lo largo ideal entre postes. Bueno, están las columnas gruesas que muchas veces van a quedar aparentes, pero también se hace la estructuración interna que queda ahogada. Y ese poste central no se va a ver, pero sí tienen digamos, un espacio ideal de 1,50 m máximo para mejor rigidez del muro. Aquí hay unos ejemplos de construcciones hechos con blocks. Los blocks llegan ya listos, secos, listos para utilizar y se va montando en la pared como si fuera un block normal. Eso es una pared antes de repellar, con el mortero de cal que se ve entre los blocks. Y luego esa es otra pared. También se puede trabajar con estructuras metálicas, que muchas veces sucede, preferencia del cliente o del constructor. Igual podemos trabajar con estructuras metálicas. Otros sistemas son los paneles de cerramiento, que son más finos, tienen 6 centímetros de grosor y funcionan para hacer construcción tipo liviano. Aunque el panel sea más grueso que un panel de gypsum o de rock, funciona igual, se clava se atornilla contra una estructura, así como en ese GIF. Los postes se espacian a cada 61 centímetros y se atornilla los paneles contra los postes y también se pone fragua entre los paneles. Luego se repella y se hace una pared unida. Ese sistema tal vez va a servir cuando se requiere una pared lisa que no se vea ninguna columna o tal vez que haya muchos tubos adentro, depende del constructor o del cliente como les gusta. También es un buen sistema híbrido cuando se desea poner hempcrete, normalmente va en el exterior y adentro se puede poner gypsum u otro material más clásico. Y aquí un ejemplo de una casa en Playa Grande donde se construyó con ese sistema.
Entonces, primero va los paneles con su mortero entre ellos y luego se repellan con el reboque grueso y al final se pintó con pintura blanca y se ve como una casa normal, pero con confort más elevado. Y luego tenemos un tercer sistema que son los paneles estructurales. Esos son grandes paneles de 1,22 m por 2,44 m con un marco de madera teca. Tienen 10 centímetros de grosor. Esos paneles los fabricamos en la fábrica ya con su distribución eléctrica prevista según el plan. Y esos paneles son estructurales. Entonces, por ejemplo, se va a construir así, encima de la base con un anillo de madera, luego se colocan los paneles, se atornilla cada panel contra el otro y luego la corona, la viga corona y la cercha del techo. Se puede incluir ventanas. Hacemos los paneles según el plan. Aquí hay unos ejemplos de construcciones con esos paneles, tipo una visualización de un proyecto, anteproyecto para ver el sistema entre las columnas y los paneles, cómo se van a colocar y en sitio cómo se coloca también. Y aquí unas casas terminadas ya con el sistema de panel y un color ocre de cal con arena o cal con fibras. Y aquí el interior donde se ve los marcos de teca que combinan muy bien con el resto de los detalles en madera. Aquí arriba se ve la estructura con la cercha del techo durante la construcción en curso. Aquí otra casa, una casita que también se construyó con paneles y paneles de cerramiento en la parte de arriba, debajo de los aleros del techo. Aquí se ve la casa terminada y para nosotros fue un saludo a la construcción vernacular de Guanacaste. Clientes recurrentes, los de Tierras Encantadas, que hemos hecho varias casas para ellos y un centro de bienestar, casas hexagonales, que creo que son estas, ya hay unas 6 construidas, tanto con paneles que con blocks. Y ellos son un ejemplo de cliente que se dio cuenta de la diferencia de construir con ese material, del confort elevado dentro de la casa, que es menos mantenimiento, menos consumo energético y pues perfecto para un retiro, un centro de bienestar, además de ser completamente natural. Aquí están las casas hexagonales, una terminada con su ocre y el interior repello blanco con fibras. Nosotros hacemos una gama muy amplia de acabados con fibras, con arena, con ocre, con cenizas. Jugamos con los pigmentos, que son pigmentos secos de óxidos de hierro. Y podemos hacer lo que guste el cliente. Aquí es un ejemplo de una casa siendo repellada con eso es un repello de cal con fibras finas de bagazo y pigmento. Y se pone directamente en el bagacreto. También hemos trabajado pisos. Eso es una mezcla un poco distinta de las paredes porque lleva cemento con fibras. Y en este caso se requiere algo que tenga la estética del hempcrete o del bagacreto, pero con la resistencia para su función de pisos para poder caminar, alto tráfico,
Entonces hacemos el piso, lo lujamos y barnizamos para sellar. Aquí hay dos colores, uno es el color natural del cemento arriba y con cemento blanco, que también es muy bonito. Y se ve un aspecto natural, siempre se ve como si fuese un piso de terrazo, pero en vez de esos puntitos de color, sería las fibras del hemp y de la grasa de arroz que dan la estética al piso. Siempre nos encontramos en posición de consultoría cuando nos presentamos un plan o cuando un nuevo constructor va a contactarnos, él va a querer saber cómo se construye con ese material, cómo se implementa el material. Entonces, nosotros también podemos dibujar casas o asesorar un arquitecto o un ingeniero en la mejor manera de dibujar la estructura para poder integrar el bagacreto. Hemos hecho lugares comerciales, tiendas. Aquí la decoración del mobiliario y la decoración de las paredes fue con hempcrete. Hacemos muebles donde hacemos moldes y aquí en los muebles lo que se quiere realzar es el aspecto masivo del material, pero también el grano de las fibras. Aquí también tenemos la problemática de la durabilidad, entonces esa mezcla también va a ser diferente de la mezcla que se va a utilizar en la pared. Y muchas veces barnizamos, lo que no es algo que se va a hacer en una pared, porque en la pared se quiere mantener la respirabilidad de la pared. Pero en un mueble va a ser más el aspecto estético que se va a realzar. Otros ejemplos donde jugamos con los repellos, con las texturas, con la mezcla, la combinación de materiales. En nuestra fábrica nos encontramos ya saturados en la capacidad de producción. En este año pasado hemos invertido con la ayuda de Cruza y de Procomer en aparejos para aumentar la productividad. Tenemos esa tolva para dosificar las fibras. En el centro hay un tamiz, porque cuando recibimos el bagazo separamos las fibras largas de las fibras cortas para sus diferentes propósitos, y ahora tenemos una prensa también que nos permite de fabricar blocks a escala. Metas futuras, bueno, este producto no tiene certificación con el INTECO porque es desconocido. Existen certificaciones en Europa y nosotros en interno buscamos a conformarnos con los requerimientos del material como hacen en Europa, es decir, un mínimo de resistencia a la compresión, un cierto peso, y ya los demás pruebas todavía tenemos que hacerlas, pero siempre nuestros blogs y nuestros paneles mandamos cilindros a un laboratorio para probar el producto y ver que estamos siempre manteniendo una cierta calidad. Como mencioné antes, estamos a full en nuestra capacidad de producción. Y el año pasado, el año que viene, en 2024, vamos a abrir una fábrica más grande que nos va a permitir producir 10 veces más en blocks. También, bueno, ahora sí tenemos una cadena de valores bien establecido para el bagazo, pero existen otras fibras que podríamos aprovechar, que sería, por ejemplo, la fibra de la corona de la piña. Eso nos interesa mucho, sin embargo, por el momento no existe un material de calidad constante y también
cantidad constante en el mercado. Eso es algo que va a venir en los próximos años, porque existe en Costa Rica una iniciativa de valorizar los biomateriales, todo que es proveniente de los cultivos agrícolas, donde se aprovecha tal vez una sola parte y que existe en la planta otras partes. En nuestro caso serían las fibras. Existe una iniciativa en este país para promover la utilidad de esos insumos. Y para concluir, pues nuestra misión es llevar los concretos a base de fibras naturales a los mercados populares, ampliar el mercado para ese tipo de material. Aquí en la foto estoy con mi marido en un campo de cáñamo en Holanda, donde se ve la planta, que es muy diferente de la otra, nada que ver, muy alto. Ahí se cultiva el cáñamo para el tallo. Como se ven, los tallos son muy gruesos y se cultiva muy junto para que crezcan grandes y altos y que tengan más tallo que otra cosa. Muchas gracias. Le damos las gracias a nuestra panelista Ashley Japok por la excelente conferencia. Abrimos el espacio para consultas. Recuerden que pueden colocarlas en la pestaña de preguntas y respuestas o bien levantar la mano y yo con todo gusto les activo el micrófono. Pueden preguntar cualquier cosa, les venga a la mente. Imagino que tienen preguntas, algo que no expliqué bien. Ya tenemos por acá una de David Chávez. Dice, ¿qué tal la dureza de las paredes externas? Por el tema de seguridad, ¿se pueden perforar, atravesar fácilmente? No, no es un material bastante duro. Aquí no se puede perforar, ni se puede quebrar con la mano. Es antiintuitivo, pero sí es un producto muy duro. No se puede perforar. Tenemos también una consulta de Mauricio Garbanzo. Dice, ¿cuál es el área máxima para construir? ¿Se puede hacer en 2 plantas? ¿Existe guía de construcción? Sí, no hay área máxima, no. Se puede construir con 2 plantas siempre y cuando eso va dentro de una estructura de 2 plantas. No es el bagacreto que va a sostener ¿verdad? El edificio. Eso va a ir entre columnas y vigas. Entonces se puede construir, existen edificios de varios pisos ya construido con ese material, porque es un forro, un relleno. Y sí, tenemos un guía, tenemos un manual de instrucción, por ejemplo, para colocar blocks y también podemos formar personas que desean construir con ellos. O también en una construcción podemos enviar a alguien de nuestro equipo para ayudar a los trabajadores en sitio. Tenemos por acá también la consulta de don Mario Céspedes. ¿Cuáles son los costos? Ok, el costo por el sistema de blocks, que va a incluir tanto los blocks como el mortero y las venidas de madera, anda en $75 el metro cuadrado. La siguiente consulta es de Daniel Ulate. ¿Se han hecho pruebas de resistencia al fuego? Aquí en Costa Rica no, pero sí existen pruebas de resistencia al fuego. En los Estados Unidos ya existe una norma para el hempcrete y en Europa también. Y la norma la nota es la mejor nota que existe para ese tipo de normativa.
José Jiménez consulta, ¿el acabado solo puede ser con el repello fabricado por ustedes o hay posibilidad de usar otros productos? Ok, muy importante es siempre mantener la respirabilidad del material. Entonces, no se puede pintar. Bueno, se podría, pero después se va a tener problemas con respecto a la absorción de la humedad, porque la pared puede absorber humedad, pero ella tiene que tener la posibilidad de, también de soltarla. Entonces, los materiales que se pueden utilizar por el repello son la cal, la arcilla, como si fuera un bajareque o un adobe. Y ahora existe en Sur Química, ellos están vendiendo una línea de pintura a base de cal que es respirable al vapor de agua. Ok, tenemos otra consulta por acá de Manuel Antonio Ledesma. Dice, ¿la afectación de insectos o roedores? Eh, Impenetrable. Nos les gusta a los insectos porque, bueno, primero esas fibras tienen un alto contenido de silicio, entonces no son muy apetecibles para los insectos y también se encuentran bañados de cal, entonces completamente inerto para los insectos. David Chávez consulta, ¿dónde es la nueva planta? ¿Más cerca de San José? Dice que en La Grecia y nueva planta Turrialba va a se desecha mucho el bagazo. en Grecia, sí, es mucho más. Sí, la nueva planta va a ser en San Carlos, que creo que es más cerca de San José. Y sí, en Grecia y Turrialba, sí, también ahí por San Carlos hay muchas azucareras. Es un material, hay mucha abundancia de bagazo aquí en el país. Don José Jiménez tenía la mano levantada, ya puede activar el micrófono, don José. Sí, no, era también la pregunta del acabado, pero también, aprovechando que se abre el micrófono, el porcentaje de humedad, eh, y cuánto toma la humedad, por cuánto tiempo la tiene, y cuánto dura en botarla, y, o sea, cuál es su durabilidad ante la humedad, porque esos productos me imagino que sí absorben mucha humedad, y cuál sería el porcentaje de humedad que absorben. Yo no voy a poder responder a esa pregunta con números, pero empíricamente, pues se seca el mismo día. Si llueve, no es que la pared se va a empapar de agua, no es así, es resistente al agua. Se va a llenar de humedad tal vez, pero siempre se mantiene seco, nunca se va a sentir rocío en la pared y apenas sale el sol se seca. Estoy hablando empíricamente porque yo no tengo la respuesta a esa pregunta en términos de números, pero yo creo que existen, yo las puedo encontrar. Es la fase, ¿verdad? De cambio de humedad. Ok, gracias. Tenemos otra consulta de don David Chávez. ¿Cómo hacen los bloques? Además de la fibra natural, ¿qué otro material utilizan para formar esos bloques tan resistentes? Entonces va la fibra, cal, hidróxido de calcio y agua, nada más. Y tenemos moldes, se llenan los moldes, se pasan la prensa y listo, se desmolde y se deja secar. La cal es diferente del cemento en que lleva más tiempo para curar, se dice carbonatar. La cal absorbe dióxido de carbono para curar, mientras el cemento es por hidratación. Y ese es un proceso que dura más tiempo. Entonces siempre dejamos secar 4 semanas los bloques antes de entregarlos a un sitio de construcción. Y ese material va a seguir fraguando durante un año. Tiene sus pautas de dureza que van subiendo más despacio que el cemento, pero que llegan también a una buena dureza.
Bueno, creo que esas eran las consultas que teníamos por acá. Si a alguna persona se le ocurre alguna otra consulta y ya ha terminado el webinar, pueden escribirme directamente a mi correo y yo con todo gusto se los transmito a doña Ashley para que las evacúen. Voy a pasarles una pequeña encuesta para que por favor nos ayuden, perdón, a llenarla antes de salirse de la aplicación. Queremos darle las gracias a todas las personas que nos acompañaron esta noche en la conferencia. Gracias a doña Ashley por compartir su tiempo y su conocimiento con nosotros. Y vamos a ver, creo que hay una más. Sí, don José Jiménez, ¿se podría utilizar en cielos como aislante del calor o solo en sistemas de paredes? No, también se puede utilizar en cielos. Tenemos la posibilidad, dependiendo de la estructura, se puede poner los paneles directamente en una estructura que los soporta, o también podemos hacer una mezcla más liviana, que sería menos cal y más fibra. Cuanto más fibra en proporción a la cal, más va a ser ¿cómo se dice? La resistencia térmica. Entonces, para los cielos, como se requiere una mezcla más liviana, se aprovecha para hacer una mezcla pobre en cal, que no se sosteniría solo como en la pared, pero sería más un relleno encima de digamos, un cielo tal vez bajo el techo. Entonces tenemos las dos opciones, o paneles o una mezcla más liviana. Ok, dice don Manuel Ledesma, afectación de la sal en las playas y afectación de hongos. ¿Perdón? Plagas y hongos. De la sal en las playas y afectación de hongos. La sal de las playas, bueno, tenemos dos casas, bueno, son recientes, pero yo tengo entendido que la cal no reacciona igual que el cemento con la sal, no tiene no sé cómo decirlo, ese blanco que aparece. Y los hongos tampoco, por ser cal, no crecen hongos. Doña Diana Benavides, consulta, en este caso puede ser un entrepiso. Me imagino que para hacer una segunda planta. Puede ser un entrepiso dependiendo de la estructura, ¿verdad? Y vamos a ver, no un entrepiso como si fuera concreto. Podría ser como un material aislante entre dos pisos con un deck encima, o entonces se haría una losa de concreto y se podría cubrir con la mezcla de hempcrete con cemento para su efecto estético. No sé si me hice entender, si expliqué bien. Bueno, doña Diana, mientras contesta, ya en este momento están viendo la encuesta para que por favor nos ayuden a llenarla antes de salirse de la aplicación y recordarles que la charla queda colocada en el canal de YouTube del Colegio de Ingenieros Civiles a partir de mañana. Sí, dice doña Diana que sí, como acabado, dice. Sí. Y don David dice que gracias por traernos esta maravilla de material. Ah, qué bien. Un gusto. Al gusto Listo. de Bueno, trabajar juntos en un futuro, quizás, y cualquier consulta adicional me pueden contactar con todo el gusto. muchísimas gracias, doña Ashley. Sin más, damos por finalizada la conferencia. Recordarles que si tuvieran alguna otra consulta, me la pueden trasladar a mí y yo se la comparto a doña Ashley. Sin más, damos por finalizado. Tengan todos y todas muy buenas noches. Buenas noches.